Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es lunes 27 de abril y en muchos lugares se está celebrando el Día del Carabinero. Y para los que me conocen, saben que yo fui uno de ellos. Me siento orgulloso de haber pertenecido a esta hermosa y noble institución. Pues bien, lo que me convoca el día de hoy es analizar, en cierto sentido, una doctrina que lamentablemente ha sido manejada de manera incorrecta, o existe una ignorancia supina respecto a ella. Me estoy refiriendo a la doctrina de la salvación, que los teólogos la denominan la soteriología, que es el estudio de la salvación. Vamos a hacer un par de videos, algunos estudios respecto a este interesante tema. Y para modo de introducción, quiero partir diciendo que en cuanto a la doctrina de la salvación, entendemos que cuando Dios pensó en la posibilidad de salvar al mundo, la verdad es que tuvo 4 opciones posibles. Cada vez que intento enseñar sobre esto, pregunto si existe una quinta opción, y me gustaría conocer a alguno de ustedes, ¿cierto?, si puede responder si existe o puede mencionar esta quinta opción. Por lo tanto, vamos a analizar estas 4 opciones que nosotros vemos o que los teólogos de una u otra manera analizan, ¿cierto?, la salvación, las 4 posibles opciones que Dios tuvo para salvar a los creyentes, a su iglesia. La primera es que Dios, ¿cierto?, podría salvar a todo el mundo, lo cual sería el caso del universalismo, que algunos lo sostienen, pero que obviamente no es una posición bíblica que está fundamentada en las Escrituras. La segunda de ellas es que Dios pudo haber condenado a todo el mundo, porque Él tiene tanto el derecho como el poder para haber hecho eso, pero eso no es lo que la Biblia ha revelado. Y como una tercera opción, que Dios ofrece salvación al mundo entero sin garantía, de manera que Él pudiera dejar que cada individuo escoja por Él o en contra de Él, es decir, no querer aceptarlo, como enseña básicamente la doctrina arminiana, que sostienen particularmente muchas iglesias pentecostales. Esta teoría entiende que el hombre, en su condición de hombre caído, ha permanecido con la habilidad de poder tomar aún esa decisión por Dios, a pesar de que está caído completamente. Respecto a la cuarta posición, que es la que sostenemos, particularmente los que defendemos la posición reformada, es que Dios podía garantizar Él mismo que un grupo de personas fueran salvos. Esta posición asume indudablemente que el hombre, después de la caída, no quedó con la habilidad de poder escoger a Dios, como enseña la posición reformada. Habiendo esto expuesto, estas 4 posiciones a manera de introducción, realmente la pregunta que cabe hacer es: ¿qué es lo que Dios ha hecho realmente? Y la segunda es: ¿qué es lo que Dios ha revelado en su palabra respecto a esto mismo? Porque esa es la opción que nos interesa, y la verdad es que no nos interesa ni la posición calvina ni la posición arminiana. Nos interesa conocer y establecer una posición bíblica respecto a la soteriología, que es lo que Dios realmente hizo con el hombre caído. Pues bien, cuando revisamos la revelación de Dios, nos damos cuenta que desde un principio lo único que Dios ha hecho es escoger personas, uno sobre otros, por razones por razones que nosotros todavía al día de hoy no nos cabe entender, y no entendemos por qué Dios lo hizo así. Pero Dios es Dios y puede hacerlo, y no es cuestionable lo que Dios hace. Con relación a la pregunta de qué es lo que Dios ha hecho, podemos ver
Primero, respecto a la elección que Abraham, el padre de la fe, que lo denominan mucho el padre de la fe, fue elegido por Dios. Y la verdad que Abraham fue elegido en un momento en que él, la verdad, no andaba buscando de Dios. De hecho, el libro de Josué establece que Abraham fue escogido por Dios cuando él estaba, la verdad que curiosamente él estaba con sus padres adorando a dioses paganos. En esa circunstancia Dios elige a Abraham, como quizás muchos de nosotros hemos estado adorando a dioses paganos y Dios sencillamente nos ha escogido. También podemos ver en las Escrituras de manera muy clara, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, los versos 7, si mal no recuerdo, que Israel fue elegido por Dios. No porque fuera mayor o mejor que las mejores naciones que la rodeaban, como bien especifica el libro de Deuteronomio. Muy por el contrario, ¿cierto? Dice que Deuteronomio señala que fue escogido no porque fuera en especial, sino que en el fondo desprendemos que fue simplemente por voluntad de Dios que el pueblo de Israel fuera elegido. No había nada especial en este pueblo. Como tercera cosa que podemos analizar respecto a la elección divina es que ninguno de los profetas se ofrecieron como voluntarios para ir a cumplir la función que Dios le tenía planificada, sino que Dios los eligió soberanamente. El mismo profeta Jeremías nos señala en su primer capítulo de Jeremías, dice que y vino a él, ¿cierto?, palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que naciera, dice el profeta, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Si nos damos cuenta, ese versículo nos señala, esa porción de las Escrituras nos señala claramente que fue Dios quien eligió a Jeremías para llevar un mensaje claro al pueblo de Israel, a las naciones. Dice que antes que nació Jeremías lo consagró y lo puso como profeta a las naciones. Y eso desprendemos un principio claro en las Escrituras de que Dios eligió a los profetas y ninguno de ellos tenía ni siquiera la intención de ejercer la función de profeta. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo también dice que fue elegido antes de nacer. De manera que, aunque Pablo persiguió, y todos sabemos la historia del apóstol San Pablo, persiguió a la iglesia en los primeros 30 años del cristianismo o de la era cristiana, la elección del apóstol San Pablo señala que había sido hecha de antemano, como él mismo revela en el libro que escribe a la iglesia de Galacia, en los primeros capítulos. Él dice que cuando Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Él dice que además tuvo a bien revelar a su Hijo en él para que lo anunciara entre los gentiles. La verdad que dice que no consultó enseguida con carne ni sangre, sino que Dios le reveló esa labor que cumplió de manera categórica y de manera increíble el apóstol San Pablo. Ahora bien, por otra parte, los profetas, con la excepción de Jonás, fueron todos enviados a Israel y a Judá, cuando Dios pudo haber enviado esos profetas también a cualquiera de las demás naciones de la tierra. Israel fue la nación que Dios escogió por razones que solamente Él conoce, lo veíamos hace unos segundos. Mientras todos estos profetas estaban siendo enviados a Israel anunciando el Mesías que había de venir, había millones de personas destruidas alrededor del mundo de ese entonces que se estaban perdiendo sin oír el mensaje de estos. Luego, no solo el apóstol San Pablo fue elegido antes de que él naciera, sino que los 12 discípulos fueron escogidos hasta el punto que el apóstol San Juan, en el capítulo 15, señala que, diciendo que fue Jesús quien los eligió a ellos y no ellos a Jesús. También Juan el Bautista nació lleno del Espíritu Santo, según lo que revela el evangelista Lucas. Lo cual implica que Juan el Bautista nació de nuevo
por el vientre de su madre y por tanto nació de nuevo antes de nacer físicamente. Y recordemos también la vida de Jacob, que fue escogido por encima de Esaú, según revela el libro de Romanos, capítulo 9, ese tremendo capítulo 9, que algunos arminianos tratan inoficiosamente de darle una interpretación distinta a la que tiene. Recordemos que la Biblia tiene una interpretación literal y en aquellos pasajes donde la Biblia dice que no es literal, sino que es alegórica, se tiene que interpretar de manera alegórica, pero acá básicamente el apóstol San Pablo, en el versículo 14, señala que, 14 por ahí dice que si hay injusticia en lo que Dios hizo en los primeros versículos, de ninguna manera. De hecho, el libro de Romanos es tan claro que dice que cuando estos dos hermanos estaban en el vientre de la madre y antes que ellos hubiesen hecho nada bueno, es decir, antes que nacieran, antes que no hubiese hecho nada bueno o malo, Dios determinó que el mayor sirviera al menor. Pero el texto de Romanos, el capítulo 9, establece, estimados, claramente la razón por la cual sería así. Es decir, señala el versículo 11, si mal no recuerdo, señala que para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Antes de continuar, amados, con esta explicación del por qué, aseverando con la Escritura que ha sido Dios quien ha elegido, ¿cierto?, a determinada persona para determinadas labores, no se olvide, ¿cierto?, de suscribirse a nuestro canal. Ahí aparece la frase en color rojo, suscribirse, usted pinche y suscríbase, y además, amados, usted, ¿cierto?, active la campanita para que pueda recibir las notificaciones respecto a la segunda parte de este interesante estudio que estamos dando sobre la soteriología. Pues bien, volviendo al texto que estamos analizando de Romanos capítulo 9, en la cultura judía, recordemos que el primero que nacía de los dos mellizos era considerado el primogénito y el poseedor de las bendiciones de esta primogenitura. Ahora, sin embargo, Dios revela que precisamente Él invirtió con propósitos claros y definidos los planes para que el propósito de la elección de Dios, la soberanía de Dios se cumpliera. Y agrega algo más en Romanos. Decía que la Biblia, las Sagradas Escrituras, habla incluso de que los ángeles también fueron elegidos. Pablo lo expresa de manera muy clara ahí en la primera carta que escribe al apóstol a Timoteo, el 1 Timoteo, lo declara en capítulo 5, si mal no recuerdo. Realmente Dios ha revelado que desde el principio hasta el fin, Él ha sido un Dios que ha venido eligiendo. Primero elige a Abraham, luego elige al pueblo de Israel, que no tenía nada especial, dice las Escrituras en Deuteronomio capítulo 7, luego elige a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, luego elige al apóstol San Pablo y luego elige a los gentiles, nos elige a usted y a mí. Ninguno de estos grupos, ninguna de estas personas tenía algo especial. Todos éramos contrarios a elegirle a Él como soberano, como Dios de nuestras vidas. Muy por el contrario, rechazábamos permanentemente a Dios, no le buscábamos, dice Romanos. Sin embargo, Él tuvo misericordia, como dice Romanos capítulo 9, y Él tiene misericordia de quien quiere tener y de quien no aplica su justicia. No es que Dios sea injusto en ese sentido, porque Pablo declara en Romanos capítulo 9, verso 14, dice que hay injusticia en Dios por haber elegido a Jacob, por haber amado a Jacob y haber aborrecido a Esaú. Pablo dice, no, en ninguna manera. Realmente Dios ha revelado que desde el principio hasta el fin, Él ha sido un Dios que ha venido eligiendo. La pregunta es, ¿por qué unos y no otros? Eso es algo que Él no ha revelado y eso no nos podemos nosotros entrar en especulaciones respecto al por qué Dios a unos sí y a otros no. Indudablemente que lo vamos a ver cuando estemos en la gloria, ¿cierto?, frente a nuestro Dios, adorándole, y quizás tengamos la posibilidad de preguntarle, pero quizás hemos estado tan ocupados adorando a este Dios y agradeciendo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas que ni sencillamente no nos vamos a preocupar de esa pregunta. Ahora, continuando con lo que es la revelación de Dios en términos de cómo ha ocurrido esta elección, la palabra de Dios nos revela que en el capítulo 8, versículos 29 al 30,
Yo creo que es un texto que todos nosotros lo conocemos de memoria, pero quisiera leerlo. Romanos 8, 29 al 30. Permítame unos segundos. Romanos 8. Voy a ponerme los lentes para leerlo textualmente. Romanos 8, versículo 29 al 30. Lo voy a leer, aunque me lo sé de memoria. Dice, porque el versículo 29 dice, porque a los que aman a Dios, versículo 28, perdón, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo importante, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Ponga atención, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues bien, para poder entender esto es necesario, creo yo, que hagamos un ejercicio. Si nosotros tomamos ese texto y lo leemos al revés, ¿cierto? Del 30 al 29, o sea, desde el final hasta el principio, pudiéramos ir haciendo las siguientes preguntas e ir contestándolas, porque el mismo texto lo señala. Mire, ¿a quién glorificó? A los que justificó. ¿A quién justificó? A los que llamó. ¿A quién llamó? A los que predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que conoció de antemano. Y solo a eso, a nadie más. No se olvide, más abajo, suscríbase a nuestro canal. Estamos, ya sabe, estamos compartiendo permanentemente estudios y cápsulas bíblicas que sirven de edificación y crecimiento para su vida espiritual. Esto que vemos es consistente con lo que la palabra de Dios también revela ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, que muchos saben de memoria. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No hay duda de que esta elección, la suya y la mía, ocurrió antes de que el mundo comenzara. De lo contrario, Efesios 1.4 no tendría ningún sentido. Ahora bien, este verso de Efesios 1.4, de que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ha tenido lamentablemente dos interpretaciones. Quiero darles la interpretación que le dan los arminianos, nuestros hermanos arminianos, que conozco muchos de ellos y algunos siervos amados que los adoro con todo mi corazón, pero desde mi humilde mirada teológica están equivocados. La primera, que es la interpretación, como decía, arminiana, que dice que Dios en su omnisciencia, ¿qué significa omnisciencia? Que es un atributo divino, de que Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. En ese sentido, que Dios sabía de antemano quiénes los escogerían, que Dios miró en el futuro, que sabían los que le iban a escoger, y que conociéndole a Él, que por ejemplo, una persona le iba a escoger en este año, en el año 2020, entonces Él, desde antes de que el mundo comenzara, como es omnisciente, sabe lo que iba a suceder en el año 2020, hizo esa elección, pero basado precisamente en que esa persona lo iba a escoger en un futuro. Pero esta posición arminiana tiene un problema teológico profundo. La Escritura dice que la salvación no es por obra, no es por lo que usted haya hecho. Sin embargo, si yo acepto esta posición de que Dios me escogió en su que en la omnisciencia, en el conocimiento previo que Él tiene del futuro, sabía que yo le iba a escoger, ese sabía que yo le iba a escoger es sinónimo de una obra mía. Por lo tanto, eso no lo dicen las Escrituras. Por lo tanto, la posición arminiana de ese pasaje de Efesios 1.4, cuando dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, tiene una sola explicación, que es la segunda posición, en el fondo, o en la segunda interpretación de este pasaje de Efesios 1.4. Es que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, conociendo el que nadie lo escogería. Por razones no claras, Dios sí escogió a un grupo de personas soberanamente, y que eso lo hizo por su gracia inefable, por esa gracia eficaz. Esta es la posición reformada, y no tan solo la posición reformada, porque
peyorativamente, ¿cierto?, a los que cogemos esta posición que nos denominan los calvinistas. La verdad es que quisiera decir que no soy calvinista, que mi posición es, si bien es cierto, tiene un poco de reformada, pero me baso particularmente en lo que señalan las Escrituras en todo el Nuevo Testamento. Ya hablamos de la elección, pero también los padres de la iglesia primitiva, particularmente Agustín, habla sobre esta elección soberana sin el mérito humano. Ahora, una pregunta importante en este sentido es si el hombre, después de caer de su estado de gracia ahí en el huerto del Edén, permaneció con la habilidad de escoger a Dios, o si, por el contrario, el hombre al caer quedó en una condición tal que no retuvo ya la condición de poder escoger a Dios. Aquí quiero detenerme, y hay dos posiciones. Una es, ya le explicaba, en la posición pelayana, ¿cierto? Un padre de la iglesia, Pelayano, Pelayo, ¿cierto? Y de ahí se deriva mucho el arminianismo. Pelayo decía que el hombre, Adán y Eva, cuando cayeron, ¿cierto?, ahí en el huerto del Edén, quedaron, si bien es cierto, cayeron, pero quedaron con la condición necesaria, con la condición espiritual necesaria para escoger o hacer obras salvíficas, para escoger a Dios. Pero la verdad es que todas las Escrituras nos indican que la condición humana, la condición espiritual en que el hombre nace es una condición de estar muertos en sus delitos y pecados. Y para eso están las evidencias bíblicas. Efesios capítulo número 2, ¿cierto? Nos enseñan claramente del versículo 1 al 3 de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, si mal no recuerdo, nos indica que ese hombre no entiende ese hombre natural, ese hombre inconverso, ese hombre impío, ese que no es creyente indudablemente, ese hombre que no es de Cristo. La verdad es que es un hombre que no entiende las cosas espirituales, porque para él son locuras, dice el apóstol San Pablo. Pues bien, y una vez más, lo importante es lo que la palabra revela, y remontémonos ahí a Romanos capítulo 3, verso 10, 12, donde dice, y es un texto que quizás muchas veces lo he compartido en las redes sociales, es un verso que nos deberíamos conocer de memoria para poder ser enfáticos en nuestra posición. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, nos dice algunos, todos, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerde, suscribirse a nuestro canal. Ahí en la letra de color rojo, acá abajo, dice suscribirse a nuestro canal para que pueda recibir los estudios de manera diaria. Fíjese que note cómo la palabra de Dios claramente revela que nadie busca de Dios. Entonces, para nosotros decir que el hombre realmente permaneció con la habilidad de buscar a Dios, como dicen los pelagianos o los semipelagianos, es decir, los arminianos, pasan por alto este texto de Romanos capítulo 3, o no hay una interpretación clara al respecto. Amados, sabemos que en la superficie luce como individuos buscando a Dios. Si nosotros analizamos su vida o la mía, o aquellos que están, entre comillas, buscando de Dios, pero nuestra ilustración preferida, no es mía, la encontré en internet, de un tremendo hombre de Dios que es Miguel Núñez. Cuando exponemos sobre este tipo de cosas es la siguiente, esta ilustración. Dice, si nosotros tomamos a alguien que haya vivido toda su vida en la jungla y por ende no conoce las cosas eléctricas, no conoce la electricidad y mucho menos lo que es una aspiradora. Todos sabemos que una aspiradora es para aspirar la basura. Y lo coloca a esta persona lo coloca en una habitación donde él pueda a través, ¿cierto?, de un cristal ver lo que está ocurriendo del otro lado. Usted pudiera colocar esa aspiradora con basura enfrente del tubo de aspiración, ¿cierto? Y para esta persona que viene de la jungla, que no conoce electricidad, que no conoce la aspiradora, que no conoce lo que es, no conoce estos aparatos eléctricos, que no está oyendo, ojo, porque no está oyendo, hay una vitrina, recuerde, que no está oyendo el ruido de la aspiradora, ni sabe lo que es, no sabe para qué es la aspiradora, que todos sabemos que es para aspirar la basura. Él tendría la impresión de que la basura está caminando en dirección al tubo y de que es realmente la basura que busca del tubo. En realidad, él desconoce precisamente que la basura está siendo succionada por la fuerza de la aspiradora y es como
que realmente, y es la verdad que es lo que ocurre realmente en la vida, lo que ha ocurrido en su vida y en la mía. Nosotros no nos damos cuenta de que ha sido Dios en ese llamado interno y en ese llamado externo que ha estado succionándonos para llegar a su camino. Dios, a través de una serie de circunstancias, amado, nos va succionando, porque Él siempre ha tenido un plan predeterminado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, el salvar a un grupo, a los muchos, por razones que aún no han sido reveladas. Creemos que Deuteronomio 29:29, que es un texto muy conocido, es bastante claro cuando dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y aún a nuestros descendientes, dice el autor de Deuteronomio, que es Moisés. Eso implica que hay cosas que nosotros vamos a poder conocer y hay otras cosas que sencillamente no vamos a conocer mientras estemos en este cuerpo. La ilustración que le acabo de compartir es consistente con lo que el apóstol San Juan describe ahí en su Evangelio, capítulo 6, versículo 44. Revela cuando Cristo dice que nadie viene a Él a menos que el Padre lo traiga. La palabra traducida aquí, la palabra en el griego traducida aquí como atraer en griego, es la palabra el kuo, H-E-L-K-U-O, el kuo. Y el diccionario de Kittel, ¿cierto? Algo así se pronuncia, Kittel, que es el diccionario más completo, para que sepa usted, que jamás se haya producido del griego del Nuevo Testamento. Son como 10 tomos más o menos, tengo algunos de ellos en PDF, si usted los quiere me los puede pedir más abajo. Dice que la palabra el kuo significa el ser atraído por una fuerza irresistible. Es como esta fuerza del irresistible. La basura no se puede resistir a esta fuerza de la aspiración. Interesantemente, amados y amadas en Cristo, la palabra el kuo aparece solamente en 2 otras ilustraciones, o entró en otras 2 ocasiones más en el Nuevo Testamento. Aparecen en Hechos 21:30 y en Santiago, si mal no recuerdo, capítulo número 2. Interesante la palabra, ¿cierto?, que aparece en esto. Ahí en Hechos capítulo 21, Hechos 21, déjeme leerlo para que podamos entenderlo. Déjeme ponerme los super lentes. Hechos 21, versículo 30. Eh, 21:30 dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Esa palabra arrastrar se deriva del griego de la palabra el kuo, es decir, lo arrastraron fuera del templo, en contra de su fuerza, en contra de su condición, en contra de él mismo, inmediatamente cerraron las puertas. Si se fijan, ¿cierto?, el apóstol Lucas describe, ¿cierto?, este hecho particular cuando Pablo es arrastrado fuera del templo. Esa palabra arrastrar es la palabra el kuo, que es la misma palabra que el apóstol San Juan describe ahí en el capítulo 6, cuando Jesús dice que nadie viene a Él si el Padre no lo atrae. La verdad que es increíble. Note cómo en esta ocasión la palabra el kuo sí es traducida apropiadamente como dice Kittel, que significa el ser arrastrado. La otra ocasión se encuentra ahí en en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo, me parece que el versículo 6, donde nos dice, a ver si lo podemos leer, que Santiago capítulo 2, verso 6, usted puede anotarlo, si lo encuentro con rapidez, creo que después de Hebreos está Santiago. Después de Hebreos está Santiago capítulo 2, verso 6. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Se dan cuenta? La misma palabra que dice ahí, que no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran. Esa palabra arrastran, ya les comenté, que también se deriva del griego de la palabra el kuo. Es interesante
que la forma en que el autor de Santiago lo expresa, arrastra, ¿cierto? Aquí una vez más, amados, una vez más la palabra del cubo es traducida como arrastrar, que es el significado correcto. De manera que cuando Cristo dice nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga, dice Juan 6:4, realmente está diciendo que nadie puede venir a Él a menos que su Padre lo arrastre. O para usar la definición del diccionario de Gittell, nadie puede venir a mí a menos que sea atraído por una fuerza irresistible. Y esa fuerza, amados, es la fuerza del Espíritu Santo, que lo atrajo a Cristo. Recuerde, suscríbase a nuestro canal, más abajo, ¿cierto? Está la palabra en rojo, suscribirse, suscríbase, que estamos compartiendo todos los días prácticamente estudios que son de edificación para usted. Ahora, en este mismo contexto, cabría preguntarnos por qué nadie busca de Dios y por qué razón Dios es quien atrae al hombre de esa manera, siendo arrastrado particularmente. La respuesta es que la voluntad del Padre está completamente esclavizada, la voluntad del hombre, la voluntad suya, la mía, la voluntad, estábamos esclavizados al pecado, ¿cierto? Y esa esclavitud que usted y yo estábamos es empeorada por el hecho de que el hombre quedó como enemigo de Dios, dice Romanos capítulo 5, que éramos enemigos de Dios. Y en su enemistad con Dios no toleramos ni siquiera que nos hablaran de Dios. Pues bien, para entender un poco más esto, del por qué nosotros no buscábamos de Dios, vamos a dejar hasta acá esta primera parte del estudio de la soteriología. Y en un segundo video, suscríbase, insisto, a nuestro canal para que pueda obtener la segunda parte de este interesante estudio de la soteriología. Vamos a ver algunos pasajes bien claros que nos hablan de la enemistad del hombre con Dios, para evidenciar teológicamente o bíblicamente que esta elección perfecta que Dios hace hacia algunos hombres de esta humanidad es una voluntad y no hay injusticia en Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Pues bien, al finalizar este estudio, no me queda más que agradecer a Dios esta hermosa oportunidad que nos da de poder compartir estos estudios y poder transmitirlo a ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga, nos vemos en otra hermosa oportunidad y en este tiempo de pandemia no olvide que Dios está en control. Dios está en control de todo lo que sucede. Nada le sorprendió a Dios. Pero si estamos en la roca que es Cristo, si estamos cimentados, firmes en la roca que es Cristo, indudablemente que veremos esto de manera positiva, como dice Pablo en Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No se olvide suscribirse a nuestro canal, ¿cierto? Más abajo usted puede suscribirse, pinche, ¿cierto?, la palabra suscribirse, se suscribe, un poquitito más arriba hay una campanita, usted la pincha y para que reciba nuestros estudios y nuestros mensajes, nuestras reflexiones, nuestras cápsulas, llámese como usted quiera llamarlo. Que Dios le bendiga, un tierno abrazo, le habla a su hermano Alejandro y nos vemos en nuestra bendecida y en nuestra hermosa oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.